grabar. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno estar reunidos nuevamente aquí. Y no podemos hablar con claridad de mayordomía si no partimos desde la escritura, ya que el punto de arranque de discusión o de explicación sobre la naturaleza de la mayordomía comienza en la palabra del Señor. De eso se trata esta clase número 3 y vamos a comenzar, vamos a poner nuestra vida en las manos de nuestro Dios. Y mi hermana Alice, no sé si usted quisiera orar por nosotros para este tiempo de clase. Claro que sí, pastor. Amado Padre, te damos gracias, Dios, por permitirnos hoy estar aquí reunidos para aprender y conocer más de ti, Señor. Gracias, mi amado Rey, porque nos das, Señor, la oportunidad de estudiar las Escrituras, de saber cuál es la voluntad tuya, Señor, de poder eh, sacar todo de nuestra vida aquello que no corresponde a lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te alabamos, bendecimos tu santo nombre, Señor, y te suplicamos, Dios, que seas tú ayudándonos, Dios, abriendo el entendimiento para que podamos, Señor, comprender todo lo que hoy en la clase se nos va a hablar, Señor. Gracias, mi amado Rey, en el nombre de Jesús, amén. Amén, mi hermana, muchas gracias. Entonces, vamos a entrar Amén. a nuestra tercera clase en el día de hoy. Vamos a procurar terminar unos 10 minuticos antes de las 9 de la noche. Entonces, la idea es poder estar entendiendo. Buenas noches, mi querido pastor. Estaba sin sonido. No te preocupes, mi presbítero, gracias por unirte. Como comentaba en el grupo, estamos aquí deseosos de entrar a una tercera clase. Y lo fundamental que nosotros queremos aprender hoy es algo muy importante que tiene que ver cómo explicar la naturaleza de la mayordomía, cómo poder hablar de diezmos, de ofrendas, de gratitud, de sostenimiento de la obra del Señor. Porque a veces cuando nosotros hablamos de estos temas, todo lo reducimos a un programa financiero. Entonces, haga un presupuesto y el 10% del dinero es de Dios y el resto es suyo. ¿Sí? Y realmente esta clase se va a retroalimentar con la clase número cuarta, o sea, con la siguiente clase, que vamos a hablar sobre el tiempo como un valor intrínseco de esta vida y un valor intrínseco también de la antropología y también de que tenemos dones, talentos, habilidades en todas las cosas. Entendiendo una cosa clara, desde una realidad bíblica, una realidad desde la reforma, la mayordomía es una cosmovisión total que abarca cada centímetro de la existencia humana bajo el señorío de Cristo. Y cuando nosotros hablamos de las razones bíblicas por las cuales se debe practicar la mayordomía, tenemos aquí 4 aspectos fundamentales que encontramos en Génesis 1:26 al 28. Si hemos comprendido la razón por qué hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Que no hay otra criatura sobre la faz de la tierra, ¿sí? No hay otra especie en el universo a la cual se le haya encargado, por lo menos que nosotros sepamos, semejante encargo. La escritura es muy amplia cuando nos dice y nos especifica que nosotros tenemos que considerar algo muy importante, que los ángeles, que son los extraterrestres en la Biblia, o sea, están fuera de la tierra, quiero que me comprendan bien, ellos son celestiales, ellos desean hacer muchas cosas en esta tierra, pero ellos están al servicio de nuestro Dios.
La Biblia presenta al ser humano, al hombre. Y cuando digo hombre, estoy hablando de el varón y la hembra como cabeza de la creación, como corona de la creación, como representante de Dios en la creación y como agente de Dios en la tierra. Y esto tiene que llamar poderosamente nuestra atención, porque a veces nosotros nos sumergimos en nuestra vida, en nuestras circunstancias y perdemos de vista esta hermosa realidad, mis queridos hermanos, que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y como les digo, cada vez que diga el hombre, me estoy refiriendo al varón y a la mujer. Y no hay otra especie, no hay otra criatura que nosotros podamos ver que tenga estas cuatro características. Cuando hablamos que es cabeza de la creación, es Señor a nombre de Dios. Es corona de la creación porque es el clímax de lo creado, pero también es el representante de Dios en la creación. Por eso el mandato es, ya que ahora son creados a imagen y semejanza, llenen toda la tierra de la imagen de Dios para sojuzgarla, para trabajarla, para dominarla. El ser humano fue creado a imagen de Dios para representar su gobierno y administrar la creación conforme a su voluntad. ¿Qué opinan ustedes al respecto de esta verdad? De esta última frase, el ser humano fue creado a imagen de Dios para representar su gobierno y administrar la creación conforme a la voluntad, a su voluntad. Justo, yo pienso personalmente, pastor, que bueno, es para lo cual fuimos creados en sí. Cualquier cosa alejado de eso es rebeldía y es pecado. Así que tenemos yo pienso en la palabra responsabilidad cuando me encuentro con este conocimiento en sí. Soy responsable. Soy gobernador sirviente, siervo. Gobernador siervo era su forma de terminología. Pienso que algo bonito también hay que trabajar. Perfecto, mi hermano. ¿Alguien más quisiera ayudarnos y opinarnos? Pastor, bendiciones. Mi pastor, ¿cómo estás? Qué bueno. Gracias por Bien, gracias. unirte al grupo de estudio. No, pastor, a ustedes, tranquilo. Estoy por acá en el trabajo, pero desde acá estoy conectado. Esto, todo lo que se dice es cierto. A mí lo único que me hace pensar es, si el hombre está alejado de esa realidad, eh, me entristece saber que la gran mayoría de cristianos, incluyéndonos a nosotros en muchas áreas quizás, estamos alejados de ese propósito con el que hemos sido creados, ¿no? De esa mayordomía, de ese gobierno. Y esto nos tiene que llamar a confrontarnos, esto nos tiene que llamar a confrontarnos pues a un cambio, a mejorar en nuestras vidas, porque igual esa palabra primeramente es para nosotros. Ok, mi pastor, muchas gracias. Algo que es importante es saber tomar esta declaración, porque esta declaración se ha tomado para hablar de la teología de la prosperidad, para decir que somos reyes, que lo merecemos todo, que tenemos que andar en carros, que tenemos que ser los más lujosos, las mejores propiedades, el mejor lugar. Y de eso no se trata. De eso no se trata porque el hombre tiene una responsabilidad, lo que decía el pastor Adrián y nuestro hermano Iván, ante Dios. Sí, y lo hemos dicho, es el mayordomo y la mayordomía. Lo que debe significar para nosotros, mayordomo es encargado, alguien que cuida a nombre de otro. Y a veces nosotros no consideramos que es lo que estamos cuidando. ¿Sí? A veces nosotros no cuidamos
todo lo que Dios nos ha delegado a nosotros y el área de impacto que tenemos nosotros en nuestra vida. Fíjense que algo que yo siempre trato de recordarle a los hermanos es herencia de Jehová son los hijos. O sea, tenemos hijos porque Dios nos los dio, pero ¿de quién son los hijos? De Dios. Nosotros tenemos tres herramientas, le explicaba ayer a un padre muy joven, eh, cuando nuestros hijos nos encargan, y es la vara, la oración y la palabra. Pero nuestros hijos van creciendo y es natural que a los 5, 6 años, 7 años, ya una de las herramientas debemos estar dejándolas de usar. ¿Por qué? Porque somos mayordomos, son herramientas que se nos dio para formar el carácter de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es alguien que está cuidando. Entonces dejamos la vara y nos queda como herramientas la oración y la palabra. Y nuestros hijos siguen creciendo, porque no se espera que un joven ya, a mí no me gusta mucho el tema de la palabra adolescente, porque cuando uno ve los jóvenes entre los 11, los 12, a los 15 años, ellos no adolecen de nada, les falta de todo, aunque hay una sola cosita que les falta, es sabiduría. Pero he visto también jóvenes de 40 y 50 años que les falta sabiduría. Y esto es algo muy interesante que nosotros tenemos que considerar, porque el mayordomo está llamado a cuidar. Y estos jóvenes tenemos la oración y les debemos instruir la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el joven abandone nuestra casa. Cuando ya abandonan nuestra casa como padres, lo único que nos queda es la oración. Y eso es muy interesante. ¿Por qué yo les digo esto? Porque Dios nos encargó a los padres, los hijos, es una manera temporal. Dios le encargó a los esposos la esposa y al esposo le encargó el esposo. Pero yo quiero que nosotros lo meditemos desde una perspectiva de la responsabilidad ante Dios de ser mayordomo y esa mayordomía. Obviamente que cuando usted ya está trabajando, la escritura dice que nosotros tenemos dones y talentos dados por Dios. ¿Qué quiere decir? Que los trabajos que nosotros desempeñamos es porque estamos capacitados para hacerlos y ese trabajo viene de la mano de Dios. Por eso la escritura dice que cuando tú trabajes, no trabajes para el ojo que te ve, para el amo, para el que te contrata, sino trabaja para quién? Para nuestro Dios. Y entonces seguimos siendo, o sea, cuando estamos en un puesto de trabajo, estamos haciendo algo muy importante, cuidando ese puesto de trabajo para Dios, porque a veces nosotros solo lo vemos desde la perspectiva de la ganancia, del dinero, del salario que vamos a recibir. Y eso, o sea, eso no te hace mayordomo, eso te hace dueño. Y es algo, o sea, nosotros estamos cuidando ese puesto laboral, no sé qué puesto laboral Dios te ha dado, pero es para Dios. Porque puede que tu puesto laboral sea el de gerente, el de propietario, el de dueño, de CEO de alguna empresa, qué sé yo, o sencillamente estás en un puesto más sencillo, pero ese lugar de trabajo te lo ha dado Dios. Lo mismo pasa cuando nosotros observamos que los jóvenes se están capacitando y entrenando. Esa oportunidad de educarse, de entrenarse, te la ha dado Dios. Y así pudiera seguir yo con todos los aspectos de la vida. Ahora, no solamente es cuidar, ¿sí? Porque ese es el sentido de autoridad, pero el sentido de funcionalidad viene con administrar. ¿Qué quiere decir? Que a mí lo que se me ha dado tiene que producir. Y eso es interesante. Administrar, ¿sí? Nosotros somos los tesoreros para Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que presentar réditos. Si yo soy hijo, a mí se me dio unos padres para honrar, para respetar, para presentarlos bien delante de Dios.
Estoy tomando diferentes aspectos de la vida para poder entender las razones bíblicas por las cuales se debe practicar la mayordomía. Pero parece ser que nosotros olvidamos esto. A veces nos quejamos del trabajo por ser duro, por ser áspero, por tener malos jefes, por tener pésimos compañeros. A veces yo veo personas que se quejan en la iglesia porque dicen cuán difícil es pertenecer a una iglesia local porque a veces el prójimo lo hace muy, muy difícil. Sin embargo, mis amados hermanos, es un encargo que Dios te dio. En la iglesia nosotros somos provisión de Dios para amar, para sostener, para levantar, para acompañar. Más aún cuando tenemos ministerio, cuando somos diáconos, cuando somos ancianos, cuando somos pastores. De hecho, cuando nosotros vemos en Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor nos dice que no estamos llamados a juzgar, ni a ver la paja que está en el ojo ajeno, sino la viga. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que juzga. Todo lo contrario. Dice el Señor Jesús en su palabra, en esto conoceréis que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros, perdonaos, soportaos, y vamos entendiendo, porque miren, la mayordomía se origina cuando Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, y Dios nos hizo socios del cuidado de la creación. Y recuerden que el plan es llenar toda la tierra de su imagen conforme a su semejanza. Y esto es algo muy, muy hermoso. Y se acuerdan que le dije que nosotros tenemos que diferenciar en la mayordomía del aspecto de autoridad y de funcionalidad. O sea, porque cada uno de nosotros somos parte de un equipo. O sea, el hogar no funciona solo. El hogar funciona cuando papá, mamá están de acuerdo y cuando los hijos van creciendo y poniéndose de acuerdo para que todos busquemos la gloria de Dios. Y esos hogares son parte de una iglesia. Y en esa iglesia somos el cuerpo de Cristo, donde también somos funcionales dentro de cada labor que Dios nos ha dado. Y nosotros como miembros de una iglesia y con hogares cristianos somos parte de una gran sociedad. Y eso es muy importante, mis amados hermanos. Pero hay cuatro aspectos que como mayordomos deben estar grabados en nuestra mente. Primero, sed fructíferos. Se han dado cuenta que hoy en día la gran mayoría de la generación de hoy no quiere la procreación biológica y simplemente es por egoísmo, narcisismo y porque no tienen perspectiva. Es en serio, no tienen perspectiva, no tienen una perspectiva bíblica, una cosmovisión bíblica, porque hoy se sienten acompañados de papá, mamá, hermanos, primos, amigos, y no se ven en 20, en 30 años, si están solos o acompañados. Y es algo que yo quisiera llamar poderosamente su atención, mis queridos hermanos. Pero el mayordomo tiene que tener por lo menos cuatro aspectos permanentes en su cabeza para ejecutar bien su autoridad y desarrollar las funciones que Dios le ha dado. Voy a hablar de un tema que a veces es difícil en la iglesia. A veces uno ve un joven o una señorita en la iglesia soltero y es como si estuvieran defectuosos. ¿Para cuándo te casas? Pero a veces pasa con el de 30, con el 40, con el 50. Y a veces olvidamos que ser soltero dentro de la iglesia tiene unos privilegios, dice la escritura. Porque mientras que el casado tiene el deber de ir y velar por su cónyuge, velar por sus hijos si tiene hijos, nosotros tenemos que ver que el joven tiene más espacio para predicar, para asistir, para formarse, para hacer muchas cosas. Pero cada uno de los miembros del reino de Dios deben ser fructíferos, o sea, deberían desear multiplicarse. Ahora, hay dos maneras de multiplicarse. Espero que ser comprendido. Uno, de manera natural.
me caso y tengo hijos. Esa es la manera natural, biológica, intrínseca al ser humano, antropológicamente y teológicamente correcta. Pero hay otra manera también de multiplicarse, cuando nosotros discipulamos a otros y tenemos hijos en la fe. No solamente los pastores tienen hijos en la fe. Hay jóvenes en la iglesia que tienen el privilegio de edificar otros jóvenes. ¿O no es así, Iván? Un gran privilegio, ¿eh? No, pero explícanos un poquito, dame un airecito. Sobre el tema del trabajo que estoy haciendo acá, Sí, explícanos un poquito. bueno, justo me invitaron realmente a un movimiento de jóvenes, de chicos de más o menos 18 a 34 y tal vez 40 años, a poder enseñar, ya que justo saben que yo estudio teología, saben también que me dedico también a estudiar a profundidad, entonces me invitaron a coordinar. Y son un grupo de personas, son de mucha edad, igual he visto gente muy encantada, mayor y también más jóvenes, y me gusta porque a veces tienen preguntas que uno ya las sabe. Entonces está bueno que todos tienen una perspectiva y le pueden compartir en amor y la gente sale muy edificada y son jóvenes. Yo tengo recién 31 y hay gente de 22 añitos, de 23, de 28, de 32. Está bueno, justo Dios nos ubica según los dones de cada uno. A mí me encanta exactamente hacerlo más fácil en sí a la teología o a los términos difíciles de la palabra. Y bueno, hay otros hermanos que tienen buenas capacidades para dar ejemplos o crear refranes y otros son buenos para hacer preguntitas, entonces está bueno, Dios tiene su lugar para cada uno, dice. Excelente. Entonces, fíjense que nosotros tenemos como principio de la escritura, dice que las mujeres mayores en la fe no necesariamente tienen que ser ancianas, están discipulando otras mujeres y los varones otros hombres. De hecho, a veces se confunde en la iglesia alguien que sepa predicar o enseñar. No, ese ya es pastor y no es así, porque el llamado para ser pastor es muy puntual. Es alguien que va a anteponer la iglesia a su propia vida por servicio a Dios. Pero en la iglesia vamos a encontrar evangelistas, maestros, predicadores, miembros que aman la iglesia. Por eso el siguiente aspecto de la mayordomía no solamente es fructificar teniendo hijos o heredando la fe, sino multiplicándonos, o sea, siendo mayoría. Y es algo muy interesante porque a veces nosotros no nos hemos dado cuenta cuando el Señor nos dio una orden antes de ascender a los cielos. En Mateo 28 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es una orden. Es una orden de mayordomía. La pregunta es, ¿ustedes fuera de sus hijos y de aquellos que tienen, están saliendo a ser discipulado o evangelismo? Mis queridos hermanos, yo les voy a comentar algo. Miren, por nuestros tiempos es que nosotros tenemos el tema de las agencias misioneras. De 1800 para acá nació los movimientos para eclesiales de agencias misioneras. Pero ¿cómo creció la iglesia? ¿Cómo se expandió? Y no estoy hablando de expandirse desde el año 70 cuando hubo la diáspora. Estoy hablando desde cuando fue sacada de Israel por su propia rebeldía y como disciplina de Dios y fue enviada al mundo. Nosotros tenemos que ser conscientes que Dios nos mandó a multiplicarnos igual, de manera natural y sobrenatural. Natural es discipulando a nuestros hijos, pero de manera sobrenatural es evangelizando. No hay un ministerio especial en la iglesia del llamado de ser misioneros. Todos nosotros, absolutamente cada miembro del reino de Dios, de la familia de Dios,
en su mayordomía sabe que es un misionero, solo que muchos de nosotros nos hemos quedado y nos hemos dormido o hemos pereciado, o de pronto lo voy a decir más fuerte, somos negligentes, olvidando que el Señor nos mandó a multiplicarnos. Yo respeto mucho las parejas que no quieran tener hijos por alguna razón. Dios no les ha dado ese deseo, ese anhelo. El Señor dijo, llena tu aljaba, y la aljaba puede ser hoy en día de una flecha, de dos. Hoy vivimos tiempos difíciles. Iván, Justo pensaba en esas personas que no quieren multiplicarse, ¿no será que Dios les permite realmente vivir en su rebeldía y perder realmente muchas bendiciones? O sea, como que son castigados en un sentido. claro que sí, Iván, sino que en el término de que yo no conozco los corazones ni el plan de Dios. ¿Por qué razón? Porque yo, por decir, en la iglesia tenemos un matrimonio muy joven, acabó de tener su hija y se supone que se estaban cuidando y, oh, noticia, hace 4 meses, vamos a ser papás. 3 meses creo que nos dijeron, sí, vamos a ser nuevamente papás. ¿Y cómo? Pues Dios, porque Dios es el que da hijos aun cuando uno se está cuidando, pero dando como esa factibilidad, pero eso no impide que nosotros no tengamos discípulos o hijos en Cristo, que no nos multipliquemos. ¿Por qué razón? Porque al ser fructíferos, o sea, la procreación biológica, al multiplicarnos y ser una mayoría, vamos a poder cumplir un aspecto de la mayordomía de llenar la tierra con dos propósitos puntuales. Porque toda la tierra tiene que estar sojuzgada y tener dominio. No, no porque Dios no sea soberano, sino porque el plan de Dios es que su imagen y su semejanza, sus mayordomos, están encargados, fueron delegados. El hombre como cabeza de la creación administra, gobierna en lugar de Dios. Yo no sé si alguien quiere altercar con Dios con esto. Por eso nosotros no tenemos hogares a nuestra manera, no hay iglesias a la manera del Señor, o perdón, no hay iglesias a la manera de su pastor o de como, no, o sea, todas las iglesias cuando van creciendo teológicamente, nosotros tenemos que considerar y comprender algo muy importante. Cuando vamos creciendo teológicamente, vamos corrigiendo lo defectuoso, vamos ajustándonos a un gobierno bíblico, vamos ajustándonos a una liturgia bíblica, vamos ajustándonos a un discipulado bíblico, vamos ajustándonos a todo lo que el Señor nos permitió llegar, porque cuando llegamos al Señor posiblemente desconocíamos toda esta verdad. ¿O no es así, pastor Adrián? No sé si usted quisiera ayudarme con esto que yo estoy diciendo y estoy compartiendo con ustedes. Amén, amén. Sí, pastor. Eh, Hay algo muy importante y es que usted decía algo, en la medida en que una iglesia va conociendo la doctrina correcta, la teología sana, como lo llamamos nosotros, inevitablemente la iglesia tiene que ir organizando y parte de ese orden es aplicar una mayordomía correcta. Dentro de esa mayordomía nosotros debemos entender que el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros es de extender la obra del reino de los cielos, de crecer. Tristemente en muchas iglesias que hoy se denominan sana doctrina o que reconocemos como iglesias bíblicas o teológicas, eh, se ha perdido esto. Muchas veces se cree que como la obra es de Dios, Dios los trae solos, pero se ha olvidado que nosotros somos los instrumentos, los mayordomos, las personas o los instrumentos a través de los cuales Dios hará que las personas lleguen al conocimiento de la verdad y a los pies de Cristo. Entonces estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora, en cuanto a los temas de los hermanos que
que tienen uno o dos hijos o a veces no tienen, también es cierto que hay situaciones particulares, ¿no? Dios llamó a los casados a tener hijos y eso es algo que hoy por hoy, Pastor Juan, usted lo decía claramente, se está volviendo un tema espinoso para mucha gente porque ya no quiere que le digan la Biblia, ya no quiere que le digan cuáles son sus mandamientos. Yo en nuestra iglesia teníamos una pareja que no querían tener, la esposa, la hermana no quería tener hijos, pero a medida que se le explicó la Biblia, se le explicó cuáles son los principios, ella entendió que al estar casada y al no tener ningún impedimento para tener hijos, pues que será su función. Y gracias a Dios ya la semana pasada tuvieron con la pareja el bebé y están enrutados a servir al Señor, pero han entendido, y ella me decía, pastor, yo por sus enseñanzas entendí que tengo una responsabilidad delante de Dios y que yo no me puedo hacerle, perdón la expresión, cosa la loca, la desentendida, con el plan y con los mandamientos que Dios nos ha dado. Sé que mi esposo tiene sus mandamientos, sé que yo tengo los míos, sé que juntos tenemos mandamientos dados por Dios y parte de eso es la fructificar. Mire, pastor, usted desde la semana pasada, creo que las últimas dos clases ha venido haciendo énfasis y yo no sé si los hermanos se han dado cuenta. La mayordomía habla de multiplicar las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, en todas las áreas, en todas las De áreas. eso se trata, Y pastor. ojalá los hermanos, sí, y ojalá los hermanos que están en la clase se estén dando cuenta de eso. En las últimas 2 o 3 clases el pastor lo ha repetido reiteradamente porque es uno de los principios fundamentales de la mayordomía. Somos mayordomos, Dios nos pone 1, 2, 5 talentos, los que sea, pero la intención es que nosotros multipliquemos y le entreguemos al Señor una obra mucho más grande de la que Él nos entregó a nosotros. Muchas gracias, mi pastor. Y miren lo interesante, porque si nosotros, mire, en cualquier área de nuestra vida apliquemos estos principios que están en Génesis, fructificad, multiplicad, llenar la tierra, porque como cabeza de la creación, estamos llamados a administrar y gobernar en lugar de Dios. Por lo tanto, lo hacemos con su palabra. ¿Qué hacemos? Sojuzgadla y tener dominio. O sea, nosotros, Dios nos dio autoridad y funcionalidad para trabajar de manera plural en equipo. Por eso no existen matrimonios abiertos. Por eso no existen hombres y mujeres solos que tienen, porque hoy en día dicen, tengo mi pareja, pero uno vive en su casa, el otro vive en su casa y viven como solteros, o sea, distorsionan todas las cosas. Bueno, eso es un dicho, querido Iván, acá en Colombia, ¿no? Porque creo que allá en Argentina tener pareja es el novio o la novia, ¿cierto? Sí, sí, exactamente. Acá se maneja naturalmente y también la generación actual creo que más o menos de los 20, 30, decir pareja es algo como decir novio, ¿viste? Estamos re contaminados en el lenguaje, pero bueno. No, no, está bien. Lo que pasa es que en el contexto colombiano, venezolano, ecuatoriano, peruano, el tener pareja es básicamente, es mi novio con derechos de esposo o de esposa. Y eso es complicado. Pero tenemos que sojuzgar y tener dominio a la manera de Dios, mis queridos hermanos. Y hay una razón fundamental que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. El fundamento es la soberanía de Dios. O sea, Dios está gobernando y es la propiedad absoluta de Él. El Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, y el mundo y los que en él habitan. Miren, Dios nos advierte que no podemos decir mío es. Deuteronomio 8:17 al 18 se puede resumir en una sola expresión que es muy clara y muy diciente, mis queridos hermanos. ¿Sí? Mi poder produjo esta riqueza. A veces nosotros estamos convencidos que nosotros tenemos empresa o tenemos trabajo o hemos ascendido o hemos logrado el éxito porque ha sido nuestro poder.
Y aunque la mayordomía es inversión de tiempo y requiere sacrificio, y la mayordomía es un estilo de vida que reconoce y acepta el señorío de Cristo en su vida y trabaja en sociedad con Dios, y esto que requiere responsabilidad, diligencia, obediencia. Mis queridos hermanos, para el cristiano la mayordomía significa buscar la gloria de Dios. Y si tú trabajas por tu éxito, por darte un nombre, por dignidad, está equivocado, porque hoy en día la gran mayoría de personas que no quieren tener hijos, no quieren tener hijos porque quieren disfrutar más de su matrimonio, porque quieren disfrutar de lo que ellos producen. Yo he visto muchos jóvenes que tienen 28, 30 años y no me he casado, pero he podido viajar a Europa. Me he ido a la Patagonia, me he ido al Canadá, le he dado la vuelta al mundo. Obviamente porque uno cuando no tiene una perspectiva de familia, de mayordomía, uno no produce para el reino, sino produce para algo que está en la escritura que dice que va en contra del espíritu. Mi deseo. Sí, cuando yo no sé si ustedes alguna vez han puesto cuidado cuando vamos a la escritura en Gálatas 5, vamos a usar la Reina Valera, Gálatas capítulo 5, la Reina Valera, en el versículo 16, Pablo le dice a la iglesia, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se han dado cuenta que muchos dicen, yo deseo, yo anhelo? ¿Por qué muchas personas han caído en la trampa del mundo? Miren, queridos hermanos, Satanás es muy hábil y realmente Satanás existe y ataca a la iglesia y ataca el día del Señor. ¿Por qué razón? Porque te quiere hacer pensar que hay algo más importante que estar en la presencia de Dios y te lo disfraza. No, es que esto es para los niños, esto es para la familia, esto es para ti. Pero ¿qué dice acá Gálatas? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, coma, y hay una coma, para que no hagáis lo que quisierais. Nuestro deseo siempre es engañoso. ¿Por qué? Porque vivimos en una condición caída y a veces nosotros lo validamos decir, ay, es que yo lo amo, yo la amo. Es que yo no le hago mal a nadie, eso me hace bien a mí. La pregunta es, ¿nace esas cosas en tu deseo? Y fíjense lo que dice acá Gálatas y es muy puntual. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y eso nos debe llamar la atención. Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pastor. Te escucho. Es que tengo una dudita con el tema que están hablando. Es, espere si es que entendí mal o estoy interpretando más de lo que su merced quiere decir. Su merced quiere decir que Dios nos da ese propósito de tener hijos y que eso nace y que eso es un deseo. Y las personas que totalmente nunca han tenido ese anhelo en la vida y que nunca, o sea, no están en el Señor, o sea, no está en su ser, pues hace parte del proceso de Dios o estoy entendiendo mal Mi o hermana, no, o es muchas algo sí gracias. que quiere No te decir preocupes, ya o le estoy explico. interpretando mal la enseñanza. No te preocupes, ya te explico. Lo que yo quiero que noten es que nosotros somos mayordomos. ¿Sí? Lo que tenemos que entender como mayordomos en la obra del Señor, y cuando hablamos de la obra del Señor, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de todas las áreas de nuestra vida, en el hogar, en la iglesia y en el Estado. Algo que debe ser consciente, mis queridos hermanos. ¿Por qué razón? Porque no estamos buscando fama, no estamos buscando ser ricos, no estamos buscando ser dueños, porque todo es prestado. Entonces, como estamos en una condición caída,
lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 16, contrapone el deseo de la carne con la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena y es perfecta, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué es lo que es? O sea, cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que es mi deseo? Y aquí nosotros tenemos que considerar algunas cosas importantes. ¿Por qué razón? Porque es lo que nace en el corazón. O sea, nosotros no deseamos hacer la voluntad de Dios. Yo quisiera que nosotros, aun cuando hemos nacido de nuevo, no deseamos hacer la voluntad de Dios. Recuerden lo que decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso yo les decía que siempre el trabajo es en equipo. Como pastores tenemos que trabajar en equipo. Y no estoy hablando de un equipo de otro pastor en la iglesia, sino que tenemos que dar cuentas de nuestro pastorado a otros. Llámelo como usted lo llame, asociación, federación, presbiterio, pero es un organismo gubernamental donde estamos todos juntos trabajando para no desviarnos, porque ¿qué peligro hay? En mi deseo, pero el Espíritu Santo nos guía a ser mayordomos, porque Dios es soberano. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es la voluntad de Dios. Nosotros deberíamos desear tener hijos, querer tener hijos, porque queremos tener hijos no para que sean exitosos, sino deseamos tener hijos para verlos en la eternidad, para extender el reino de Dios, para llenar la tierra. ¿Es claro ahora? Hello. Señor, Que sí ha sido más claro ahora sí. no mucho, pero sí algo, algo así, sí, señor. ¿Qué es O lo que sea, no su está merced lo que haciendo quiere claro, mi decir es hermana? No que te preocupes, yo tengo toda la paciencia de explicar. Lo que pasa que la su Biblia nos merced, advierte que no digamos, yo lo he conseguido esto con mi riqueza o con mi poder. Dime, Lucía. o sea, su merced dice que somos mayordomos en Cristo, ¿sí? Entonces, debemos desear, digamos, para Cristo, tener ese deseo de tener hijos en ese proceso, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Muy bien, Eso mi es lo que hermana, quiere ya se lo decir. explico. No, o sea, nosotros naturalmente no deseamos eso. Nosotros debemos dejarnos guiar. Y miren lo Ok. interesante, ya le doy la palabra a Pastor Adrián. O sea, nosotros, aunque somos cristianos y tenemos un nuevo corazón, miren, ¿qué dijo Ezequiel 36:26? Os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, les daré mi espíritu para que hagáis mi voluntad. O sea, no es opcional, nosotros a veces no, o sea, realmente, naturalmente no deseamos hacer la voluntad de Dios y tenemos que obligar nuestro ser a obedecer bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la fe, en obediencia. Primera de Crónicas 29:14 dice, todo es tuyo y de lo que recibimos de tu mano te damos. Pastor Adrián. Pastor Sí, Adrián. pastor, qué pena. Sí, ya, pastor. Para de pronto explicarle un poquito a la mejor a la hermana, es sencillo. Dios en su palabra dice que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios nos creó para que hagamos su voluntad. El hombre, toda la raza humana, fue creada para hacer la voluntad de Dios. Parte de hacer la voluntad de Dios en el área de la familia es que las parejas tengan hijos. Eso hace parte de la voluntad de Dios y son mandamientos de Dios. Entonces, inevitablemente, cuando una persona, creyente o no creyente, no quiere tener hijos, teniendo un hogar y teniendo todas las capacidades para hacerlo, pues está yendo en contra de la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que esto para muchos hermanos y personas puede sonar fuerte, pero, Buenas. pero eso pasa precisamente por el hecho de que el mundo
ya ha permeado nuestros pensamientos. Hay muchos cristianos que hoy piensan más como el mundo y no como el Señor. Entonces, lo que decía el pastor Juan José, es importante. Ese texto de Ezequiel es importantísimo entenderlo, porque allí dice que para que Dios pueda hacer su obra en nosotros y para que nosotros podamos deseemos hacer la voluntad de Dios, es necesario que Dios quite el corazón de piedra. ¿Cómo llama la Biblia? Cuando uno no quiere hacer la voluntad de Dios, eso Dios lo llama un corazón de piedra. Y Él dice, les daré un corazón de carne y pondré mi espíritu en ustedes para que ustedes cumplan mis mandamientos y vivan según mis ordenanzas. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, en resumidas cuentas, cuando una persona es creyente, porque el incrédulo va y viene, el incrédulo sabemos que vive en pecado y él no tiene temor de Dios, entonces no quiere hacer la voluntad de Dios y nunca la va a hacer. Pero el creyente, por su fe, por el temor que tiene en el Señor, debe comprender que ha sido llamado para hacer la voluntad del Señor y no la propia. Y por eso el Señor le ha hecho nacer de nuevo en Cristo Jesús. Muy bien, mi pastor. Y hay que entender lo que la Biblia dice. Nosotros deseamos, aunque nos va a costar lo que yo voy a decir, deseamos es pecar y no de ser guiados. La gran lucha que tenemos es obedecer, sujetarnos. La gran lucha de los hijos es obedecer a los padres. La gran lucha de la esposa es sujetarse al marido. La gran lucha de los maridos, de los hombres, es sujetarse a Cristo. Y ahí la tengo trancada ya para soldar. Sí, sí se dan cuenta. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Por eso, fíjense, ¿cuáles son los deseos o los malos deseos? En el versículo de Gálatas capítulo 5 dice con toda claridad, eh, versículo 19, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. Son infieles en el matrimonio. Y no solamente estoy hablando de la, ¿cómo se llama esto? Del hecho consumado, sino de la lujuria y de otros aspectos parecidos. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan, en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Ahora, ¿por qué yo les estoy diciendo esto? Queridos hermanos, nosotros somos administradores. Esos deseos que vemos que nacen en nuestro corazón, Pablo le está escribiendo es a la iglesia, no le está escribiendo a los impíos. Todos luchamos con alguno de esos o con todos, pero nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha confiado y debemos rendir cuentas a Dios. Y es algo que nosotros lo debemos hacer, mis amados hermanos. Por eso nosotros tenemos que tomar decisiones puntuales que no queremos comprender o entender. El fundamento fundamental que debemos observar es, somos diseño de Dios, imagen de Dios, y estamos llamados a dominar. Lo primero que dominamos es nuestro propio ser, por eso obedecemos, no deseamos, porque lo que deseamos muchas veces lo deseamos mal. Y algo que es interesante que aquí en pantalla está sobre el mandato cultural. No es ir a hacer cultura, es obedecer la voluntad de Dios, la ley de Dios, porque esa es la supracultura del mayordomo fiel. O sea, no nos pusieron a inventar ni fiestas, ni liturgia, ni costumbres. Yo no sé si ustedes cuando han leído la Biblia no se han dado cuenta que después de Génesis viene Éxodo. O sea, después de que Dios nos dice cómo nos creó, por qué nos creó y cómo llegamos a ser pueblo, luego nos dice, ahora están acá mis leyes. Y después de Éxodo viene Levíticos. Tiene la mano, bueno, acá dice vivo Y03, pero creo que debe tener un nombre. Buenas noches, Vivo Y03 soy yo, Iván Piraquive, el esposo de Lucía. Ah, ok, Iván, te escucho. ¿Me escucha, pastor? Sí, te escucho, claro y fuerte.
Buenas noches. Bueno, sonará un poco drástico, grotesco, no sé, me disculpará como vaya a sonar, pero pues creo que es mi opinión y la tengo aquí atragantada y tengo que sacarla y si no me voy a explotar. De antemano mis disculpas, pero pues yo suelo ser así. Eh, Su merced está hablando acerca de que es obediencia a Dios el tener hijos. Yo desde muy joven sentí y decidí no tener hijos. No por desobediencia, no por llevar la contraria, no por cantidad de cosas. Yo conocí a Dios desde muy pequeño en la Iglesia Católica. Fui misionero muchos años de la Iglesia Católica. Eh, Tuve conocimientos teológicos desde la Iglesia Católica. Ahora algo los tengo desde la Iglesia Cristiana, desde que estoy en la Iglesia Cristiana. Siempre he servido. Llevo más de 20 años sirviendo en diferentes contextos sociales. De hecho, mi profesión es social porque yo soy pedagogo reeducador. Yo trabajo todos los contextos sociales que son habitantes de calle, menores infractores, sustancias psicoactivas, todo lo que tiene que ver con sistemas de protección y prevención, en fin, muchas cosas que tienen que ver con el área humana y social. Y dentro de eso yo trato siempre, no solamente de enfocarme en lo que me enseñó la universidad, porque sé que pues tampoco lo es todo, también trato de hacerlo desde lo que conozco de Dios y desde lo que sé de Dios y desde mi conocimiento. Podré no ser el mejor, podré estar errado en algunas cosas, pero siempre lo he tenido presente en mi vida y sé que siempre ha estado en mi vida y sé que siempre me ha ayudado en momentos tanto difíciles como en momentos alegres. Pero considero que hablando desde la libertad de Dios hacia el hombre, considero que Él nos dio la libertad también de tomar decisiones. Y entre las decisiones del ser humano están, digamos, ciertas cosas con las que Él sabe que no va a estar o simplemente no quiere tener. Como lo decía, en mi caso, yo desde muy joven decidí no tener hijos. He trabajado con niños toda la vida prácticamente, con jóvenes, con adultos, y para mí mis hijos son esas personas con las que yo trabajo. ¿Por qué? Porque, como vuelvo y digo, así lo sentí desde un llamado hace muchos tiempos, lo hablé con Dios muchas veces, y Dios a mí siempre me ha dado la respuesta en cuanto a eso. Y personalmente, aún así vuelvo y digo, así puede ser criticado o cuestionado, a mí Dios me ha dado una respuesta de que esté tranquilo frente a eso, de que no me cuestione ni me juzgue frente a esas cosas, que simplemente me respeta si yo quiero o no quiero tener hijos independientemente de si soy casado, si tengo a mi esposa o no la tengo. De hecho, yo concerté eso con mi esposa antes de que fuera mi esposa. Hablé con ella, le fui muy claro. Y ella así lo decidió también, decidió estar conmigo, casarse conmigo y hacer una vida conmigo de esta manera. Entonces, viendo las cosas desde este punto de vista, eh, yo me cuestiono mucho frente a esto porque entonces me siento como condicionado frente a una terminología eh, de que tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo porque si no, entonces no soy un buen hijo de Dios o no merezco estar dentro de la iglesia cristiana o simplemente Dios no me tiene a mí presente en cuenta para nada o no soy nada para Él. Eh, Mi hermano, ¿me recuerdas tu nombre? Iván Piraquive. Perdón, Iván. Bueno, Sí, Iván, señor. fíjate que Entonces, pastor, pues ahí ya dame un segundito para poder responderte una primera parte. sí, señor. Primero, algo que es importante, nosotros partimos de Génesis 1:26, dijimos que somos imagen y semejanza del Señor. Ahora, que Dios nos Sí, llamó con un encargo de mayordomía para dominar y extender la imagen de Dios. Hablé de las personas solteras que no sí, son parte defectuosa dentro de la iglesia y hablé también de los matrimonios que no tienen hijos por alguna razón. No especifiqué si eran médicas, biológicas o decisiones propias. Lo que yo les dije que había dos maneras de poder tener hijos. ¿Sí? La manera natural es el deseo de multiplicarse y tener hijos, que Dios lo debería poner en el corazón de ellos y nosotros deberíamos abrazar, no por deseo, sino por un anhelo natural de poder multiplicarnos y poder honrar a Dios
Si es la voluntad de Dios, Él lo pondrá en tu corazón en algún momento. Pero si no ha sido la opción o no ha sucedido, los que tienen tiempo tienen la oportunidad de trabajar en otras áreas de la iglesia para poder hacerlo. Y es lo que yo dije, creo que o se entendió mal o no comuniqué bien la idea. ¿Por qué? Porque el mayordomo fiel lo resuelve de esta manera. El hombre como imagen de Dios es un espejo pasivo, no es un espejo pasivo, sino un representante activo que ejerce dominio en el nombre de Dios sobre la creación. La mayordomía no es una opción, es la esencia del ser humano. Tú mismo lo has dicho. Tú mismo nos dijiste, Iván, yo estoy trabajando en otras áreas de la vida. Lo que acabo de decir es pensamiento de un teólogo reformado que se llama Germán Babic. Hay otro que es John Frame, que nos dice que el mandato del dominio en Génesis es una comisión sagrada de gobernar como Dios gobierna, con sabiduría, amor y responsabilidad. Entonces creo que eso nos ayuda para poder decantar y poder mejorar en nuestra comprensión. Obviamente que más allá del tema de lo que deseamos y decidimos, tenemos que cuestionar, porque lo que nosotros tenemos que aprender a lo largo de la vida es a obedecer. Ahora, el tener hijos es algo que yo siempre trato de hablar con las parejas y decirles, es una época donde nosotros somos también santificados y formados y muchas de las situaciones del por qué no, a veces no tenemos que, por qué no queremos tener hijos o por qué sí queremos tener hijos, tenemos que ver cuáles son las motivaciones. Porque para muchos, yo he conocido el caso de personas que quieren tener hijos y sé que han tenido muchos hijos, pero es porque a través de tener hijos no es para honrar a Dios, es porque se han sentido los machos alfa de la familia. Yo tuve 9 hijos, yo tuve 11 hijos, ¿sí? Y hay mamás que han tenido hijos de uno y otro hombre. Ahora, cada persona frente a Dios está siendo santificada y está conociéndole a Dios. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a su unigénito Hijo. Y esa es la vida eterna. Entonces, mi querido hermano, creo que algo no se comunicó bien o no se entendió bien, porque Dios obra en el corazón para transformar nuestro pensamiento. Lo que dice la escritura es que nuestro deseo o las cosas que nosotros deseamos siempre tienen una tendencia a lo pecaminoso. Para ser buenos mayordomos, yo lo especifiqué aquí en la diapositiva, yo le dije que había que tener dos cosas, sojuzgar y tener dominio. Pero lo primero que tengo que juzgar son mis motivaciones, mis deseos, mis anhelos y tener dominio de ellos y sujetarlos a la voluntad de Dios. Iván, ¿ahora es mejor? ¿Es más comprensible? Sí, pastor, gracias. Es que la verdad, sí, de pronto tal vez ciertas malinterpretaciones en la comunicación, pero sí me estaba como sintiendo muy aludido, muy criticado personalmente y muy cuestionado por esa parte, porque dije, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí dentro de la iglesia cristiana? Entonces apague y vámonos, ¿sí? Lo que tú Porque, tienes que pues, hacer es evaluarte delante de Dios. sí, claro, de hecho lo hago y lo hago todos los días, aunque muchas personas no me lo crean, de pronto por mi forma de ser. No Lo te que pasa es que preocupes, mi hermano. Mire, si Dios llamó a Pedro y a los hijos del trueno, ¿tú crees que le vas a quedar grande? Eh, para nada. muy bien, Pastor Sí, Adrián y señor. luego Iván. Ok, gracias. Sí, amén. Totalmente de acuerdo con lo que dice el pastor Juan. Y de pronto para aclararle al hermano, cuando nosotros llegamos a la fe, entendemos que nuestra norma de vida, nuestra regla de vida está cimentada en las escrituras. El cristiano pues se cimenta en lo que es en las escrituras. Entonces cuando hablamos de que el deber de un hogar es tener hijos, eso no es una invención humana, no es querer uno o el instituto o el seminario imponer una idea propia, sino que, denme un segundo, por favor, sino que es lo que la palabra de Dios ordena. Hay casos particulares como el de mi hermano que acaba de mencionar, que no quiso tener hijos, pero hay que también entender que la salvación no depende de eso.
La salvación depende de la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y el profesor hoy fue muy claro al enseñarnos de que, bueno, si uno no tiene hijos naturales, uno tiene que encontrar la manera de cómo tener hijos en la fe, expandiendo el reino de los cielos y siendo un siervo útil en las manos del Señor. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta y que nuestra conducta de vida es la Biblia y nosotros solamente procuramos ceñirnos a lo que dicen las escrituras. Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y eso es lo que procuramos hacer. Obviamente todos no podemos cumplirlos, pero estamos en esa lucha todos. Todos estamos en esa lucha tratando de cumplir la palabra de Dios porque a todos nos cuesta, en una u otra área, pero a todos nos cuesta. Y no se preocupe, pastor, porque con el desarrollo de la clase vamos a aclarar más. Iván, Sí, justo, yo lo había entendido de la otra forma que lo entendió el otro no Iván en sí. Justo, El básicamente digo, tocayo, ah, tocayo, tengo ganas tocayo. realmente de casarme y tener hijos pronto. Igual, obviamente, a mí me gusta guiarme por la palabra, ¿viste? Y justo me sentí un poco también incómodo, podemos decir, no en el sentido de que disintió, sino que es raro a veces con uno mismo se pone una autopromesa, ¿viste? O una autolimitación. Justo, por ejemplo, yo cuando era más joven, hace como 10 años, me ponía la autolimitación de no competir, porque siempre que competía había problemas, porque yo soy muy competitivo. Pero, por ejemplo, también me puse a pensar en el pensamiento del hermano. Él, básicamente, por su deseo, tomó una decisión propia y, bueno, no la quiso cambiar jamás y habló con su esposa y bla, bla, bla. Me parece particular, yo la cuestiono personalmente. Pero justo pensaba en esta cuestión de si yo me dijera, no, yo no sabía que nunca más voy a ayudar a nadie, así. Entonces sería por mi deseo personal, ¿viste? Entonces, si yo a alguien realmente que la está pasando mal, un hermano en la iglesia o alguien que yo amo así, y te digo, entonces yo me hice un juramento propio de no ayudar, ¿viste? Y yo digo, qué raro sería vivir bajo esos términos. Yo cuando era más joven y no conocía a Cristo, obviamente lo hacía, ¿viste? Pero me parece más imperativo personalmente el tema de poner la palabra al comienzo y si Dios nos permite o nos manda multiplicarnos, me parece bueno tomar el consejo y simplemente tenerlo en consideración. Igual si yo no podría tener hijos, obviamente buscaría tener hijos espirituales, como sean, ¿sí? Pero si yo puedo tener hijos, no vería mal realmente dar de esa alegría para otra generación en sí, criar un discípulo desde chiquito, así le enseñé hebreo y griego de bebé, básicamente. ok, Pero me parece curioso. Yo muy soy de la bien, otra vereda, básicamente. Ah, muy bien. Algo que debemos aprender, recordemos, somos mayordomos, o sea, estamos en esta tierra con una autoridad delegada, representativa y una funcionalidad. Y esas funciones nos las da Dios. Y Él no violenta nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque Él nos quiere guiar en el proceso. Y miren lo interesante, ¿por qué la escritura dice que el deseo de la carne es contra el espíritu? Ahora, cuando digo el deseo, normalmente parte de lo que yo me propongo y yo deseo. Y hay cosas que nos deseamos que son justas y son necesarias, de acuerdo a nuestra perspectiva. Pero Dios nos va haciendo creciendo en fe y nos va madurando. Yo he escuchado jóvenes decir, pastor, yo no me voy a casar. Y yo a veces yo les digo, también caerás. He escuchado, como dice Iván, no quiero tener hijos, he decidido no tener hijos y llega un momento en la vida donde cambia, pero necesitamos aprender a confiar en el Señor, porque nosotros como mayordomos, nosotros entendemos las órdenes de Dios y las ejecutamos. Y la mayordomía requiere invertir tiempo y sacrificio. Fíjense que una de las cosas que requiere más tiempo y sacrificio es el ser padres. Y normalmente mire, yo soy padre de una niña que ya tiene 25 años, 4 años de casada y 3 meses, y de un jovencito de 16 años. Ya mi hija está fuera del hogar. Mi hijo todavía vive con nosotros y estudia, pero en cuanto él se independice, pues realmente es un tiempo que pasa volando muy rápido, que yo lo siento en el corazón, pero que también debo comprender y entender algo muy importante, que simplemente fui un mayordomo con un encargo.
y mi encargo es hacer lo mejor posible, no porque sea mi hija y mi hijo, no porque sean sangre de mi sangre, sino porque Dios me lo encargó. Y si no me hubiese encargado un hijo y una hija, yo tengo hijos espirituales que sufro y hoy hablaba con una hermana y yo le decía, yo sufro con una sobrina que es como si fuera mi hija, porque de niña yo la crié, le enseñé a caminar, a hablar, a ir al baño. Ella tiene sus padres, pero vivíamos muy cerca y yo tenía la posibilidad de quedarme con ellos. Yo le cambié los pañales hasta los 2 años y sigue en la casa y me llama papá, pero yo sufro con ella porque a veces ella tiene sus decisiones, sus cosas. No es mi sangre, pero es mi hija y para mí es un privilegio. Tengo un muchacho que es jovencito, iba a decir, tiene 33 años y es como si fuera mi hijo. Y cuando él se estrella, se equivoca, cuando toma malas decisiones, yo sufro. Y yo digo, Señor, ¿qué hago? Pues orar por él, porque eso hace un padre. No necesariamente el tener hijos biológicos nos hace que estemos en rebeldía con Dios. Dios sabe. Ahora, si estamos en rebeldía con Dios, por eso cuando nosotros decimos yo deseo, yo tengo que examinar los propósitos, no con el pastor, no con el plan de la iglesia ni la doctrina de la iglesia, sino con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Porque normalmente algo que hacen los hijos en nosotros es doblegarnos, santificarnos, humillarnos, hacernos que tengamos el dominio propio, porque a veces hacen cosas que uno quisiera cogerlos y de verdad busca uno un palo bien grande para ver si acaba con el problema. Y es con todo el amor de Cristo. Pero uno, ¿qué quiere? Pues que ellos salgan adelante. Todo aspecto de mayordomía en la vida y es todas las áreas de nuestra vida requiere inversión de tiempo, de sacrificio. El ser mayordomo es un estilo de vida porque yo tengo que aprender a obedecer. Ya te doy la voz, Iván, dame un ratico. La mayordomía es una buena inversión para nuestra santificación. No solamente se trata de dinero, es de sujeto. Miren, Hebreos 13, ¿cómo termina? Acordado de vuestros pastores, seguir el ejemplo de sus pastores, obedezcan a sus pastores. Pero hay hermanitos que al pastor no le hacen fácil ese trabajo. ¿Por qué? Porque dicen yo deseo, yo quiero, a mí me parece. Y es un tiempo de oración, de discipulado, pero los pastores son como padres. Lo que dice Hebreos 13. Para el cristiano el mayordomo significa responsabilidad de guardar, velar, administrar todo lo que Dios ha confiado. El uso de esta mayordomía tiene que ver con la vida, el físico, el tiempo, los talentos, los dones, las posiciones materiales, la creación. La mayordomía abarca el uso sabio abnegado de la vida en relación con nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Todas nuestras áreas de la vida. Iván, Sí, justo cuando usted dijo eso de a uno sufre cuando la persona que ama o quiere la pasa mal. Yo recuerdo personalmente que en un pasado sí sentía algo parecido por gente que yo cuidaba, discipulaba, enseñaba, pero ahora en esta temporalidad no siento ese dolor, no, o sea, tal vez me volví insensible, y pero eso se enfrió, profe. O sea, yo no siento dolor por nada, básicamente. Justo una vuelta también en el pasado me acuerdo que le había dicho sobre el tema de las muertes. Tampoco me molestan las muertes de los hermanitos en sí. Me parece algo súper natural. Es más, yo doy gracias a Dios personalmente por el fallecimiento de las personas. Justo me preguntaba si estoy algo un poco quebrado o roto mentalmente o el corazoncito. ¿O es algo que le pasa usualmente a las personas que ya tratan con mucha gente y ya como que tienen la muerte de las personas muy cerca o el desvío de las personas? Pues yo traté con mucha gente personalmente, personas en situación de calle, jóvenes, adultos, y bueno, a veces tienen un mal fin, pero ya no me duele, antes sí me dolía, me acuerdo. ¿Es normal? mi querido Iván, cuando uno va creciendo en la fe, hay dos aspectos que se van decantando en nosotros. Algo que tiene que ver con el temperamento y el carácter. El temperamento todos los tenemos y lo vemos por decir en Pedro. El Señor Jesús dijo, ¿quién quiere caminar por el agua? Y Pedro, yo, y caminó y luego dudó y se hundió. ¿Sí? O sea, Pedro siempre estaba dispuesto a todo. De hecho, él mismo le dijo, hasta la cruz iré contigo, hasta la muerte iré contigo.
Y el Señor le dijo, no confíes en tus propias fuerzas. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos todos un carácter diferente de acuerdo a los estudios de hoy. Hay un carácter colérico, sanguíneo, un carácter mucho más reposado, otro mucho más romántico, más emocional, pero el carácter no cambia. Perdón, el temperamento no cambia, porque ese temperamento Dios nos los dio. O sea, por decir, aquel que es así impulsivo, esto es sanguíneo. O sea, en primera reacción. Pero ¿qué pasa con la vida cristiana? ¿Qué pasa con el obrar de, de Dios en la vida de nosotros? Vamos teniendo el carácter de Cristo. Vamos a empezar a ver el reino de Dios de una manera diferente. Y todas las motivaciones con que antes nosotros resolvimos las cosas van a cambiar, porque nuestra mente va cambiando. De hecho, la palabra de Dios dice, renovad vuestra mente. O sea, saquemos de pensar, porque a veces hay cosas que son reconocidas de manera altruista. No, yo he escuchado, hay que cuidar el ecosistema, el mundo está tan mal, no hay que tener hijos, ¿para qué traer hijos al mundo a que sufran? Y uno toma muchas decisiones por muchas razones, pero cuando yo las evalúo a la luz de la palabra, posiblemente mis motivaciones no son las correctas. Como les dije, sea el tener hijos o el no tener hijos, lo que yo debo de pensar es realmente cuáles son mis motivaciones y ponerlas delante de Dios en oración, y el Espíritu Santo nos va a guiar. Para eso también tenemos la palabra y tenemos a los pastores que nos predican y nos dan las razones por qué el tener hijos, por qué el criarlos, por qué el tenerlos. Los hijos son una bendición porque forman nuestro carácter. Lo que no logra a veces el pastor con 50 sermones, el pastor a veces quisiera sacar un látigo y coger a aquellos que no entienden. Bueno, a mí me pasa, no sé si al resto de pastores les pasa, pero a veces uno siente como que le está hablando a perfectas sartenes de teflón, no se les pega nada, ¿ah? ¿Sí? O tienen orejas de pescado, ¿sí? Entonces es diferente, pero hay que entender algo. Hay un fundamento por el cual nosotros tenemos que corregir nuestra mayordomía. Antes de la caída, en Génesis 2:15, Dios nos dice que el dominio es pleno y armonioso. El trabajo es una bendición. Se ejecuta como un acto de adoración, no como una carga. La relación intacta entre Dios y el hombre y la creación. Había una comunión especial. Y todo lo que Dios quería, el hombre lo iba a hacer. Y la mayordomía como reflejo del perfecto carácter divino de Dios en este mundo. Pero en la caída, o después mejor de la caída que viene, las decisiones, ¿cómo se toman? Llenos de avaricia, de egoísmo, de codicia. La creación queda sujeta a vanidad. Muchas personas porque quieren estar solteras, sencillamente porque quieren disfrutar de la vida, quieren desarrollar sus planes. La mayordomía se invierte hacia la idolatría y hay una necesidad absoluta de redención del mayordomo. La caída no abolió la mayordomía, queridos hermanos, la corrompió. La gracia no la elimina, la restaura. Por eso la pregunta es, frente a todas las decisiones, yo he escuchado, es que ya tengo un hijo, no quiero tener más. He escuchado otros, tengo dos, ya no quiero tener más. ¿Pero por qué? Porque de manera egoísta, ¿cómo miran el matrimonio? Para lograr los deseos de su corazón, viajar, conocer, pasear, disfrutar, porque el tener hijos reclama lo que reclama a un buen mayordomo, y es su responsabilidad de guardar, de velar, de administrar todo lo que Dios le ha confiado. Y es algo que nosotros debemos meditar, mis amados hermanos, algo que nosotros hoy posiblemente no estamos entendiendo. Dios es Señor en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las instituciones. Cristo gobierna la iglesia, la familia o el hogar, el trabajo, las finanzas, así como dijo Abraham Kuyper, y lo he citado muchas veces. Recuerden, no hay un centímetro cuadrado en el dominio de la existencia humana sobre el cual Cristo no exclame mío.
Y es aquí donde tenemos que hacernos la pregunta frente a las cosas que deseamos, anhelamos y hemos decidido hacer. ¿Lo estoy haciendo porque eso honra y glorifica a Dios o porque creo que eso es mío? Porque yo tengo la libertad de poder hacerlo. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Por eso el bla, bla, bla de la mayordomía. Hablar de mayordomía a veces es hablar de administración. Hablar de mayordomía a veces es hablar de organización, de delegación, de buscar líderes, dones, talentos, de tiempo. Y realmente tenemos que entender que la mayordomía tiene que ver con adoración. Los líderes, los pastores, los ancianos, los diáconos, tienen que saber que la mayordomía abarca toda nuestra vida. Yo quisiera que eso quede grabado en nosotros. Llevo 4 clases diciéndolos. No hay un aspecto de nuestra vida que no le pertenezca a Dios. Pero ¿por qué en la iglesia, por decir, hay administración, organización, delegación, liderazgo, dones, talentos y tiempo? Lo mismo debe haber en el hogar. Es que el hogar no fue hecho para nuestro placer y nuestro deleite, sino para, como dijo el pastor Adrián, poner cuidado. Si Dios me da un hogar, yo tengo que multiplicar ese hogar y no necesariamente en hijos espirituales, porque si estoy casado, como dijo nuestro otro Iván, Iván Piraquive, creo que si no me equivoco me dijo su apellido, él Sí, dijo, señor. Sí, muy señor. bien, dijo para servir en la sociedad, para servir a otros, porque cuando a veces nosotros no tenemos hijos, es voy a servir a otros, pero la motivación, ¿cuál sería? Ahí van y para que lo resuelva Iván, no lo tiene que decir acá. O es su gloria y decir, es que Iván Piraquive hay que poner una placa porque ha restaurado personas, o Iván Piraquive lo está haciendo para la gloria de Dios, está predicando a Cristo, es un hombre que es ejemplo, sirve en la iglesia, se sujeta, llega temprano, es un buen testimonio, es un hombre íntegro. Gracias a Dios, yo no sé dónde Iván se congrega, pero lo que sí sé es claro, o cómo se congrega, más bien es lo que no sé. Entonces, pero él sí sabe. Él tiene que revisar sus motivaciones, porque este trabajo es un trabajo que Dios encargó a todos los que viven bajo el reino de Dios. Queridos hermanos, todos somos diáconos en potencia. Conocemos a los diáconos como servidores del Señor Jesucristo. Conocemos a los diáconos como servidores del Señor Jesucristo. Y yo les voy a decir algo importante. Los diáconos en la iglesia son diáconos, pero el anciano también debe ser un diácono. Y el pastor debe también ser un ejemplo de diácono. La diferencia entre diáconos, ancianos y pastores. Los tres son diáconos. Lo que pasa es que el anciano tiene otras funciones que lo hace un poco diferente a los diáconos. Y el pastor tiene todas las funciones del anciano y de los diáconos que lo hace diferente de ellos mismos. Pero lo hace no por gloria propia, lo hace por servicio. Jesús nos enseñó a nosotros cómo ser verdaderos discipuladores, servidores, y lo hacemos con el ejemplo. Pastor Luis Eduardo, gracias. Me va a hacer descansar. No lo estoy escuchando, mi querido pastor. Mientras que el pastor resuelve el tema siga resolviendo el tema del sonido, en cuanto lo escuche, le digo, tenemos que ver que nosotros potencialmente somos diáconos, aún los miembros de la iglesia, porque todos somos siervos de Cristo, servidores de Cristo. El trabajo del diaconado es un brazo importante en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia. Por ello, no cualquiera puede calificar para esto. Tiene requisitos básicos, sobre todo el no ser mediocre, algo fundamental de todo buen diácono. De acuerdo a 2 Corintios 5:17, tiene un corazón transformado, tiene un corazón íntegro, de acuerdo a Romanos 12:1,
versículo 2, Salmo 24 también. Tener un corazón disponible, Hechos 9 y Apocalipsis. Mis ¿Ahí me amados. escucha, pastor? Sí, señor, aquí lo escuchamos. Hola, pastor. No, estaba buscando un lugar en donde parquearme un momento para hacer de pronto una pequeña intervención. Eh, en cuanto a lo que he venido escuchando de Villanueva para acá, bueno, ya voy llegando por aquí, estoy pasando Monterrey, ya en tierras casanareñas. Eh, Gracias, pastor, a los hermanos, buenas noches, a los pastores, gracias, a los diáconos, gracias. Hay una promesa, o más bien, la escritura es nuestra norma de fe y conducta. La escritura es la que rige todo en la vida del creyente. La escritura es la que le da el sentido a nuestra mayordomía. De lo contrario, pues cualquiera, digámoslo así, administra cualquier cosa a la manera en que quiere, porque los resultados que busca son los propios. Pero cuando hemos sido regenerados y cuando ha venido la escritura a nuestros corazones, ella es la que ahora normativiza, si aplica el término, todas las cosas, no solamente en la vida del creyente, sino a nivel de iglesia y en cada uno de los roles que cumple cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo en todas las áreas. Y es ella, la escritura, y vemos que en ese término o en la resolución del término, no solamente se da en los roles del pastor como, o de los diáconos o de los servidores dentro de la iglesia, como el pastor lo venía diciendo, sino aún también, como el pastor lo expresó, y yo creo que lo vemos así y lo hemos vivido así los que somos padres al interior de la comunidad, del pacto, de la familia como tal, que hemos sido puestos en la iglesia. Ahora, pensaba en un texto que el apóstol Pedro en Hechos habla, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Entonces, nótese que era algo dentro de un pueblo que asumía esa mayordomía bajo unos estándares que Dios establecía para el mismo pueblo. Los demás, obviamente, no estaban dentro de ello, o los que no eran creyentes, pues no estaban dentro de esa promesa y no se podía reclamar o no aplicarían para sus propias vidas, es para vuestros hijos. Entonces, si hablamos de una sociedad que no quiere, o más bien de una sociedad de la misma iglesia, que hagan un voto a Dios de no tener hijos, entonces preguntáis, y de pronto me corrige el pastor, ¿cómo hubiera dicho Pedro ese sermón? Quizás no hubiera habido tal sermón. Obviamente esto puede ser un disparate, pero no hubiera sido posible ni siquiera que hubiera una persona que dijera tal sermón. Obviamente Dios es providente y hace como Él ha hecho y lo ha hecho de la manera en que lo ha hecho para su propia gloria. Pero cuando habla para vuestros hijos, es todos aquellos que están bajo esa normatividad escritural o de la palabra de Dios. Entonces, yo creo que es un punto a considerar y luego los hermanos que intervinieron o lo hablaremos luego con el grupo de Villavicencio y luego pues el pastor lo comentará o lo hablaremos. Lo sigo escuchando, gracias por el tiempo, nuevamente me pongo en camino y el Señor les guarde y les bendiga. Gracias, mi querido pastor. Miren, hay algo fundamental. Recuerden que la santificación es un proceso, la regeneración es un hecho. Por la regeneración confesamos, Cristo es mi Señor. Y lo que nosotros estamos aprendiendo hoy es cuál es el compromiso
del que sirve, del mayordomo, del que está entendiendo que es Jesucristo es su Señor y que las motivaciones de su vida se tienen que alinear con su palabra y con su mandato. Todos hemos pasado por momentos donde siempre queremos hacer nuestra voluntad. De hecho, muchas veces nuestra voluntad ha sido pecaminosa y hemos dado duros golpes contra el aguijón, como Pablo dice. Pero gracias al Señor porque el mayordomo, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, tiene un corazón transformado, un corazón íntegro. O sea, ¿qué significa? Que en todas las áreas de su vida él quiere servir y glorificar a Dios. Tiene un corazón disponible y tiene un corazón convencido, tiene un corazón de siervo. Pero no olvidemos que todo el tiempo en el periodo de esta vida, del camino de esta vida, estamos siendo despojados del viejo hombre, ¿sí? Y ese viejo hombre está siendo despojado a través de la santificación, que es un proceso. Y es algo que nosotros tenemos que reconocer, mis amados hermanos, porque yo debo considerarme un mayordomo de Dios. Hay razones fundamentales. Primero, porque nos ha entregado su creación para administrar. Él mismo nos ha dado oportunidades, capacidades, posesiones, bendiciones, recursos. O sea, lo que yo tengo hoy es de Dios y yo tengo que darle productividad y cada quien va a crecer conforme Dios le habla. Y hay temas que obviamente son más difíciles unos que otros, hay temas más sensibles unos que otros, pero debemos confiar que aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Debemos confiar que aquel que nos llamó a ser responsables y a hacer uso correcto de nuestra vida para rendirle fiel servicio está obrando en nuestra vida. Les recuerdo Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Todas las malas obras nacen en el yo deseo, yo quiero, porque son nuestras motivaciones. Pero el Espíritu Santo nos va a guiar y esa es nuestra confianza, que la mayordomía es un privilegio que Dios concede para ayudarnos a crecer en amor y obtener la victoria sobre el egoísmo y la codicia. El yo deseo está basado en mis planes, en mi codicia, en cómo yo veo el mundo. Pero el plan de Dios cambia totalmente, pero es Dios convenciéndonos de adentro hacia afuera. Por eso el mayordomo se regocija en las bendiciones que él recibe y que otros reciben. Eh, y es interesante cuando nosotros hablamos de los diezmos, porque el que entrega sus diezmos lo entrega sabiendo que es para Dios. Y les voy a decir algo, Dios no necesita nada. Su iglesia es la que necesita para hacer el bien. Aunque hay muchas personas que les gusta hacer el bien y de manera personal e individual, es porque está buscando su propia gloria. Pero cuando la iglesia recibe sus diezmos, porque los diezmos son sagrados en ese sentido, la escritura en el Antiguo Testamento dice que es un mandato de ley permanente y hoy decimos, y no, es que hoy hablamos de ofrenda y no de diezmos, porque es que la ofrenda es entender que Dios se dio al 100% y yo al 100% doy de todo, pero no lo voy a explicar hoy porque lo voy a explicar dentro de 8 días. El uso que le damos, mis amados hermanos, tiene que ver con el sostenimiento de la obra de Dios y tiene un propósito extraordinario. El hogar, la educación, el ahorro, el servicio, la generosidad, todo lo que Dios nos ha dado. La verdadera mayordomía refleja no solo lo que damos, sino también cómo lo administramos. Muchas personas, nosotros hemos entendido que cuando nos casamos, yo siempre molesto a mi esposa y yo le digo esto, todavía te estoy pagando. Porque nosotros invertimos todo en nuestra esposa y cuando tenemos hijos invertimos todos los días en nuestros hijos. No solamente vida, tiempo, dinero, porque eso implica el dar con generosidad, el servir a Dios, a los demás. Pero es algo que Dios nos convence en el corazón.
Sin embargo, las personas del mundo son egoístas, descuidadas, avariciosas, desobedientes, infieles. Miren, queridos hermanos, todo cambia cuando cambia nuestro corazón. Cuando cambia nuestro corazón, nuestra mente se renueva y nosotros podemos ver la dinámica de lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, en las finanzas. El diezmo es un acto de la soberanía de Dios, porque el diezmo no es generosidad de la persona, es reconocimiento que Dios es el dueño de todo. El que es fiel con sus diezmos de 2 millones de pesos, lo será de 50 millones de pesos, porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, pero el que es infiel en lo poco, en lo mucho va a ser peor, porque si no diezmaba de 2 millones, no lo va a hacer de 20 millones, porque va a decir, eso es mucho. Cuando nosotros diezmamos y encima de diezmar ofrendamos, es de un corazón agradecido, que da con alegría, que supera la ley, porque es una perspectiva hermosa que nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos. Hoy tenemos que examinarnos el corazón y los bienes. ¿Qué es lo que reina en nuestro corazón? La avaricia, esa idolatría que pensamos que el dinero nos da la seguridad. Miren, porque hay muchos pastores que siendo siervos de Dios a veces viven mendigando, no pudiendo cumplir con sus obligaciones, porque tienen iglesias infieles que no los sostienen. Jesús equipara la avaricia con la idolatría. El rico insensato en Lucas 12 planifica sin contar a Dios. El paradigma absoluto de la mayordomía invertida. Queridos hermanos, la riqueza en el plan de Dios es para extender el reino de Dios. La riqueza no es mala. El amor al dinero sí lo es. El creyente conviene ser llamado a ser rico en buenas obras. Y eso es muy interesante, pero es rico en buenas obras no para su gloria. Su motivación no es que me reconozcan, no es que yo lo estoy haciendo. La mayordomía por eso comienza al redimir el tiempo y lo veremos más en la clase que viene, en los dones retribuidos, en el imperativo de multiplicar. Amados hermanos, miren el siguiente cuadro. La integración de la ética frente a la mayordomía. ¿Qué significa esto? Que nuestra mente tiene que ser renovada. Presentarnos, dice, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso nos invita a las escrituras. Renovaos su mente. ¿Qué quiere decir? Deshacernos del yo deseo, el yo quiero, yo decidí, yo planeé y preguntar realmente, Señor, ¿en qué te sirvo? ¿Cuál es tu voluntad? ¿A qué me has llamado a trabajar dentro de tu reino? Porque también trabajar dentro del hogar criando hijos es servir a Dios y servir a la sociedad, porque es un privilegio formar hombres y mujeres de Dios. Queridos hermanos, Dios creó todas las cosas y nos mandó a llenar la tierra de su imagen y conforme a su semejanza. En esta vida presente, la prueba actual en el uso del tiempo, del talento, del dinero, porque tenemos que rendir cuentas a Dios. Queridos hermanos, amados hermanos, tenemos que nosotros retomar y entender algo fundamental. Dios a todos y cada uno de nosotros nos dio dones y talentos. Nos dio palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, santidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas angelicales y humanas, interpretación de lenguas, de acuerdo a 1 Corintios 1:11. Pero también termina diciendo que algunos de estos dones cesarían. Sin embargo, también nos dio todo esto para que nosotros podamos servir a la iglesia, para enseñar, para edificarla, porque el plan de tu vida, de mi vida, es ser mayordomos. Tenemos autoridad y funciones delegadas. Dentro de la iglesia tenemos pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, no para nuestro nombre, sino para transformar vidas.
Dice, la fe viene por el oír por la palabra. Yo sé que tú has completado en tu mente. ¿Qué es lo que transforma? La fe viene por la palabra y la palabra por la... No, ¿cómo es? Ay, se me enredó la La cabeza. fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muy bien. El oído se sana con la palabra de Dios para que oigamos la voluntad de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Iván, por socorrerme. Miren, queridos hermanos, las áreas que ocupan toda la mayordomía, el tiempo, el dinero, el trabajo, la iglesia, la familia, los dones. Yo que quiero convencerles que todo, absolutamente todo es de Dios. Mi relación personal con Dios, mi relación con mi familia y mi hogar, mi relación con las personas en la iglesia, mi relación con las personas en el trabajo, mi relación personal con el prójimo, mi relación personal con el mundo. Las personas tienen que ver a Cristo en mí. Recuerden, la religión no salva, el que salva es Cristo, pero Cristo cuando te salva te transforma de adentro y lo primero que hace es despojarte de ese viejo hombre que decía, yo deseo. Ahora, por la obediencia al Espíritu Santo, decimos, ¿en qué sirvo? ¿En qué sirvo, mis queridos hermanos? Y yo no sé si tú estás considerando esto, pero toda decisión parte de Dios. Si colocamos mal nuestras prioridades, podemos arruinar nuestro camino. Hoy yo los quiero llamar a pedirle al Señor obediencia a nuestro Dios. Él es el dueño del barco, por decirlo de alguna manera, y cuidar las órdenes que están dadas por Él es ordenar nuestras prioridades, nuestras relaciones, nuestra lectura, nuestras decisiones. Por eso, mis amados hermanos, yo quiero que nosotros pensemos en algo, en que todo lo que Dios nos ha dado es para ponerlo al servicio del reino de Dios. El reino de Dios se manifiesta en tres esferas: el hogar, la iglesia y el Estado. Si usted tiene excusas como no sé cuál es mi don, no sé cuál es mi talento o no tengo tiempo, hay que pedirle ayuda. Pídanle ayuda a su pastor, o si usted es el pastor, pídale ayuda a otro pastor para poder develar. El reino de Dios necesita extenderse y que nosotros aprendamos a ser autoridad y poder servir conforme a nuestro llamado. Y es algo que esto es muy importante, mis queridos hermanos. Yo estoy pasando rápidamente las diapositivas. Dentro de 8 días vamos a poder profundizar más en todos estos temas, porque nosotros, ¿qué queremos, mis amados hermanos? Entender que la verdadera mayordomía bíblica no consiste simplemente en entregarle a Dios el 10% de nuestras finanzas. Consiste en administrar el 100% de nuestra existencia, reconociendo que le pertenece a Él. ¿Eso qué significa? Tiempo, talentos, tesoros, vocaciones, eternidad. Y con esto, mis amados hermanos, yo quiero dar fin a mi clase. No sé si ustedes tienen preguntas. Iván, aportes. Sí, un pequeño aporte. Justo me acuerdo de eso de que muchas veces los hermanitos de la iglesia, sean más grandes que nosotros, más chicos, a veces pueden develarnos nuestros talentos o nuestros dones simplemente con un cumplido en sí. O con, muchas veces nosotros nos ensimismamos o nos miramos así de forma como que pequeña, así, a ver si el otro puede ver mejor nuestros talentos y nuestros dones, entonces nos puede dar una manito en sí. Está bueno tener siempre contacto con la comunidad de la fe para ver nuestras cosas bonitas en sí. Yo, por ejemplo, yo me enteré de chiquitito que tenía la voz bonita para mucha gente, entonces traté un poco de mejorarla cantando, me acuerdo. Pero también el tema del estudio, yo tengo buena retención también de los números o del conocimiento, entonces está bueno también para repetirlo, pero son capacidades naturales que Dios me regaló, obviamente. Yo tengo facilidad con los números en sí, de la cita o recordar los significados del hebreo o de la RAE también, pero solamente Dios se encarga de eso. Pero es curioso en sí. Qué bueno, mi hermano. Pastor Adrián, ¿alguna opinión suya para concluir el tema? Vamos a profundizar más en la última clase.
Bueno, bendiciones a todos. Perdóneme, pastor, acabé de regresar, que es que venía en la moto, ya llegué a la casa. No, pastor, creo que el tema hoy está muy claro, muy claro. Siempre enfatizar la mayordomía. Dios es el dueño de todo, eso es innegable, de todo, absolutamente de todo. Nosotros como cristianos debemos aprender que como mayordomos de su reino, Él nos ha dejado mandamientos y debemos cumplirlos. Debemos procurar trabajar para cumplir los mandamientos del Señor y hacer las cosas bien. Y cada uno en el área en el que el Señor le ha dotado, le ha capacitado, explote esa área, trabájela, para que cuando el Señor nos pida cuentas, no hagamos como la canción, Señor, vengo con manos vacías, no, que podamos llegar con manos y vidas llenas de un buen trabajo y un buen fruto delante de Él. No más, pastor, no, no, no más. Ok, mi pastor. Presbítero Jaime Andrés, no sé si usted quiere darnos su opinión y gracias por participar de la clase. Buenas noches, pastor. Pues entendido lo anterior, debemos simplemente concluir de que no se trata de nuestras finanzas, sino de el todo de nuestra vida y que Dios no quiere, no busca ser el primero, sino el único en nuestra vida. Y teniendo eso como nuestra norma de conducta, pues el administrar no solamente nuestras finanzas, sino el por qué estamos en esta vida para agradar de Él, gozarnos de Él y hacer su voluntad en todos los aspectos, no solamente financieros. Eso fue lo que más enfatizó en la clase y lo que debemos tener como convicción cada uno de nosotros en dimensionar que nuestra vida absoluta es una mayordomía, es administrar nuestro tiempo y no cada una de nuestras decisiones en torno al servicio de ministerio al que fuimos llamados, pastor. Ok, ok, mi presbítero, muchas gracias. ¿Alguna opinión más? Presbítero Luis Albornoz, ¿podemos terminar en oración? ¿Está por ahí? ¿Tiene tiempo? Sí, mi querido pastor, acá estoy Muy bien, laborando, oremos. pero aquí pegando la orejita. Bueno, qué bendición que nos podamos reunir como hermanos en la fe. Qué bendición que podamos estar con las palabras del Señor, con lo que Dios nos tiene cada día y que seamos fieles a su palabra y tratemos de construir vidas mejores, pensando siempre en que todo sea para la gloria de Dios. Qué bendición que mis hermanos están atentos a la clase y siempre tienen sus dudas, tienen sus pensamientos que se deben de aclarar. Me agrada que siempre estén pendientes. Bendiciones para todos. Vamos a ponernos en oración delante de nuestro Dios. Amado Dios, Padre Celestial, Señor de la Gloria, infinitas gracias te damos, Señor, por esta noche, por tu palabra, Señor, porque sabemos que es ley, porque sabemos, Señor, que tú nos enseñas a ser mayordomos y que todo lo que tú tienes delante de nosotros, Señor, que pones cada día, Señor, llega con bendición. Bendito sea, Señor, gracias por mis hermanos, gracias porque están aplicados en sus clases, gracias, Señor, porque tu palabra no llega vacía a cada uno de los hermanos. Bendícelos grandemente y bendice con toda bendición, Señor, nuestros pensamientos y nuestras obras. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos y oramos con acción de gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Nos vemos dentro de 8 días para terminar Bendiciones. este curso. Bendiciones para todos, que pasen feliz noche y que el Señor los continúe bendiciendo. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Feliz noche. Gracias. Buenas noches.